Era pasada la medianoche cuando por fin terminé con todos mis asuntos y volví a casa. La luz plateada de la luna se colaba en el salón acentuando una soledad que se sentía cada vez más profunda. Arrastré mi cuerpo exhausto hasta el dormitorio, y una amarga ironía me invadió al ver las decoraciones que habíamos puesto para nuestra boda pegadas en la pared. Había pétalos de flores esparcidos sobre la cama, pero el cansancio era tanto que simplemente los barrí al suelo con la mano y me dejé caer en el enorme colchón. Mientras ponía a cargar el móvil, la pantalla se iluminó por casualidad con una publicación de Yuto Tanaka en Instagram. Fue increíble haberte conocido. Gracias por los mejores recuerdos. La foto los mostraba a él y a Saya Suzuki abrazados mirándose tan intensamente que parecía que iban a besarse en cualquier momento. Ambos llevaban pulseras de pareja. Mi yo de antes habría visto esto y le habría llamado de inmediato para exigirle una explicación. Sin embargo, ahora simplemente apagué el teléfono y me dispuse a dormir. En los días siguientes no hubo ni una llamada de Yuto, pero su Instagram se llenaba constantemente de fotos con Saya, publicaciones donde se abrazaban, se hacían fotos, se divertían juntos por el mundo. Pero ya no me importaba, me limité a contactar a mi abogado y a preparar el divorcio. Yuto y yo habíamos estado juntos durante 6 años desde el instituto. Aunque nos acabábamos de casar, en realidad habíamos presentado los papeles justo después de graduarnos de la universidad en un arrebato. No habíamos tenido ceremonia, pero él había preparado formalmente los regalos de compromiso y el dinero de la dote. Sobre todo, yo había sentido su amor, de eso no cabía duda, pero ahora ese amor se había desvanecido, no quedaba absolutamente nada. Medio mes después, mientras estaba en casa leyendo el borrador del acuerdo de divorcio que había preparado el abogado, oí el sonido de la puerta principal abriéndose. Levanté la vista y vi a Yuto entrando llevando a Saya de la mano. Nuestros ojos se encontraron y él nervioso soltó la mano de Saya y dijo con torpeza: Saya nunca había salido del país, así que solo la llevé de viaje. Como tú siempre estás tan ocupada con el trabajo, pues la llevé a ella. Aparté la mirada antes de que terminara, concentrándome de nuevo en el borrador del acuerdo de divorcio frente a mí y respondí con desinterés: ah, entiendo. Fui. Su frase quedó a medias. Al ver que yo seguía sentada frente al ordenador sin reaccionar, pareció enfadarse aún más. ¿Qué pasa? ¿No te he dicho que Saya nunca había estado en el extranjero? Por eso la llevé. Además, la luna de miel podemos tenerla cuando sea. ¿De qué te enfadas tanto? ¿Cuántas veces te he dicho que Saya y yo solo somos? Le interrumpí antes de que siguiera. ¿Qué? Lo sé, ¿que la quieres como a una hermana? ¿No? Lo miré con una expresión serena sin mostrar el más mínimo atisbo de ira. Sin embargo, su rostro se ensombreció cada vez más, frunció el ceño y me miró con fastidio. Entonces, ¿por qué estás enfadada? Estoy ocupada. Reuní toda mi fuerza de voluntad para no mirar la cara de Yuto. Al ver esto, Saya se aferró al brazo de Yuto y dijo: Etsuko, no te enfades. Yuto y yo solo somos amigos desde la infancia. Y aunque no fuiste al viaje, Yuto se tomó la molestia de comprarte un recuerdo. Dicho esto, le lanzó una mirada dulce a Yuto. Yuto, rápido, enséñaselo a Etsuko. Yuto sacó una pequeña caja de su bolso, la abrió y la puso delante de mí. Te he comprado esto especialmente para ti. Ábrelo. Parecía orgulloso como si esperara que yo saltara de alegría. Dentro de la caja había unos pendientes de diseño sencillo con una flor hecha de perlas y una gema azul. Eran muy bonitos. Sin embargo, apenas les eché un vistazo y le devolví la caja. No los quiero. No tengo la afición de coleccionar premios de consolación. El ambiente se congeló. La expresión de Yuto se agrió visiblemente. Etsuko, ¿qué quieres decir con eso? Miré con calma el reloj de 6 cifras que Yuto llevaba en la muñeca y luego lo miré a los ojos. El significado es literal. Puedes darle esos pendientes a quien quieras, pero no me entregues a mí el premio de consolación como si yo fuera una mujer que se conforma con eso. La mención del premio pareció incomodar a Yuto. Saya intervino de inmediato. Etsuko, no te enfades, Yuto me compró estos pendientes porque yo insistí mucho en que los quería. Si te ha molestado, te los doy a ti, así que no te pelees con Yuto. No es para tanto. Mientras decía esto, no hizo el menor gesto de entregarme los pendientes. En su lugar, le lanzó una mirada compasiva a Yuto. Y en el instante en que sus ojos se volvieron hacia mí, vi en ellos una burla inconfundible. Yuto la agarró del brazo y me miró con irritación. Saya, no le hagas caso, esos pendientes son para ti. Ella siempre se preocupa por tonterías, es una mujer de mente estrecha.
Les eché un vistazo rápido a los dos y sin decir nada volví mi atención a la pantalla del ordenador. Al ver esto, la ira de Yuto creció. Abrazó a Saya y se dirigió a la salida, abriendo la puerta deliberadamente. Con un ruido fuerte mientras me miraba de reojo. Estaba esperando a que yo, como siempre, cediera primero y fuera a calmarlo. ¿Cuántas veces había sido así? Yo bajaba la cabeza primero y él se aprovechaba para escalar la situación, pero esta vez ni siquiera levanté la cara. En su lugar, añadí meticulosamente el coste de aquellos pendientes a la lista de bienes a repartir en el divorcio. Al ver mi indiferencia, Yuto cerró la puerta con un portazo violento. Un rato después de que se fueran, mis padres me llamaron para invitarme a cenar. No me negué, pero justo en la puerta de su casa me topé de frente con Yuto. Me miró con torpeza intentando forzar una expresión de normalidad antes de hablar. Entramos juntos. No me negué, asentí y caminé a su lado hacia el interior de la casa. La cena transcurrió en una atmósfera pesada. Mis padres parecían seguir guardando rencor por lo de la boda, y su trato hacia Yuto era notablemente frío. Mi yo de antes habría intentado mediar, suavizar el ambiente. Ahora simplemente dejé que Yuto se cociera en su propia incomodidad. Al terminar, cuando me disponía a llamar a un taxi, Yuto ya había aparcado el coche frente a mí. Abrí la puerta para entrar y mis ojos se posaron en una pegatina pegada en el asiento del copiloto. Asiento exclusivo de Saya. Yuto carraspeó y explicó avergonzado. Fue Saya la que insistió. Además, tú puedes conducir sola. No, asentí y dije con voz tranquila. Claro, así empiezan todos. Yuto frunció el ceño a punto de replicar, pero mi teléfono sonó. Ignorándolo, me concentré en responder el mensaje. Para cuando terminé, Yuto había detenido el coche. Sin embargo, no estábamos en casa, sino frente a un elegante salón de fiestas. Apenas bajé del coche, Saya se abalanzó sobre Yuto. Yuto, te he echado tanto de menos. ¿Tú también a mí? Delante de mí, Yuto visiblemente incómodo la detuvo justo cuando iba a besarlo. Ya eres una adulta, no actúes como una niña. Saya me lanzó una mirada triunfante por encima del hombro de él. ¿Qué importa que sea una adulta para ti, Yuto? Siempre seré tu adorable hermanita, ¿verdad? Ignoré su intercambio y entré. En el vestíbulo, una pantalla electrónica mostraba una serie de fotos. Todas eran de Yuto y Saya, abrazados mientras veían el atardecer, cenando juntos y sí, incluso una en la que se besaban con una pasión desenfrenada. Mientras las miraba, Yuto corrió a mi lado presa del pánico. Etsuko, todas estas fotos son falsas, te lo juro, créeme. No te enfades. Me giré para mirarlo y vi el pánico en sus ojos. Asentí, sí, están muy bien hechas. Saya frunció el ceño. Etsuko, no estás enfadada, dije con un rostro impasible. No, en absoluto. Justo entonces sonó mi teléfono. Era el médico. Quería hablar de los detalles de mi hospitalización para el día siguiente. En mi último chequeo habían encontrado una sombra en mi pulmón y parece que ya tenían los resultados. Sin preocuparme por la expresión de Yuto, respondí la llamada. Cuando volví, vi a Yuto protegiendo a Saya mientras le gritaba a alguien. Al parecer, esa persona le había derramado una copa encima a Saya por accidente y Yuto le exigía una disculpa insistente. La escena me trajo un recuerdo de hace años. Estábamos en una fiesta y al pasar junto a una torre de copas de champán, Saya me empujó, perdí el equilibrio y caí sobre la torre. Las copas se hicieron añicos en un estruendo, y el champán y la sangre se mezclaron corriéndome por el cuerpo. Le supliqué ayuda a Yuto, pero él delante de todos me gritó, «Es que no sabes caminar, no viste una torre de copas tan enorme, o te chocaste a propósito, sabes lo importante que es esta fiesta, una inútil como tú solo es una carga, si yo fuera tú desaparecería de la faz de la tierra». El recuerdo del pasado se superpuso a la escena presente y todo me pareció ridículamente cómico. Simplemente me di la vuelta y me fui. No me sorprendió que Yuto no volviera a casa esa noche. No era la primera vez. A la mañana siguiente, mientras me lavaba la cara, oí cómo llegaba con el desayuno seguido de cerca por Saya. Al verme salir, intentó darme una explicación algo inusual en él. Ayer se hizo tarde y como estaba sola, me preocupé y me quedé en su casa. No estás enfadada, ¿verdad? Saya de inmediato rodeó el hombro de Yuto con su brazo y dijo en tono provocador, «Eso, Etsuko, no estás enfadada, ¿a que no?» Asentí y no dije nada. Yuto, notando mi frialdad, dejó el desayuno en la mesa y dijo con voz suave, «El otro día dijiste que querías ver esa película nueva. Justo hoy tengo tiempo, vamos juntos».
Esa película había tenido buenas críticas desde su estreno, y yo le había pedido varias veces que fuéramos, pero siempre me había rechazado, estoy ocupado con el trabajo, aunque pocos días después había visto una foto suya en el Instagram de Saya. Las mejores películas se disfrutan mejor con la persona ideal, decía el texto, aunque no se veía su cara, reconocí su mano entrelazada con la de ella al instante. Percibí un leve aroma a perfume de mujer en él y lo rechacé con firmeza. No, gracias, hoy tengo otros planes. Al verme así, Yuto pareció incómodo, pero antes de que pudiera decir algo, Saya sentada en el sofá me miró con provocación. Etsuko, esos planes no serán la reunión de antiguos alumnos del instituto. La miré extrañada. Mi decisión de divorciarme era un secreto entre mi abogado y yo. Nadie más sabía que ese abogado era precisamente un antiguo compañero de clase. Al ver mi expresión, Saya se volvió hacia Yuto con fingida preocupación. Yuto, no te enfades, es que el otro día una amiga vio a Etsuko en un café con un compañero del instituto. Hizo una pausa dramática y continuó. Decía que parecían muy cercanos, pero seguro que se equivocó. Etsuko te quiere demasiado. Es imposible que te sea infiel, ¿verdad? Sus palabras apenas habían terminado cuando el rostro de Yuto se transformó. Agarró un jarrón de la mesa y lo estrelló contra el suelo mirándome con ojos llenos de furia. Etsuko, así que no querías ir al cine para poder verte con otro hombre. ¿Cómo te atreves? Mientras yo miraba los trozos de cristal esparcidos por el suelo, Saya añadió como si nada. Yuto, no te enfades, habladlo con calma. Seguro que Etsuko no lo hizo a propósito, al fin y al cabo su madre también fue infiel y, esta vez, antes de que pudiera terminar, no pude contenerme y le lancé la caja de pañuelos. Podía insultarme a mí, pero no iba a permitir que insultara a mi madre. El golpe enrojeció la piel de Saya y Yuto corrió a examinarle el brazo. Creyendo que Saya solo intentaba protegerlo, me señaló y empezó a gritar. Etsuko, estoy realmente decepcionado contigo. Incluso si lo que dijo Saya fuera mentira, no tenías derecho a ponerle una mano encima. Tú. Le interrumpí antes de que pudiera seguir, así que sabes perfectamente que lo que ha dicho es mentira. Yuto pareció desconcertado un instante, pero recuperó la compostura y volvió a señalarme. Sí, ¿y qué? Yo también los vi, pero eso no te da derecho a agredirla. Discúlpate con Saya ahora mismo, o nos divorciamos. Un escalofrío me recorrió entera como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Lo miré con incredulidad y aún así dudé al preguntar, Yuto, ¿eres consciente de lo que estás diciendo? Él soltó una risa despectiva como si yo estuviera bromeando. Por supuesto que lo sé, pero da igual la razón. Agredirla está mal. Discúlpate con Saya, o nos divorciamos ahora mismo. Sus palabras me provocaron una risa amarga. Agarré el acuerdo de divorcio que ya tenía preparado y se lo arrojé a la cara. Vamos, divorciémonos de una vez. Yuto echó un vistazo rápido al acuerdo de divorcio sobre la mesa y su expresión cambió por completo. Luego me fulminó con la mirada. Etsuko, estás alterada. No digas cosas impulsivas como divorcio cuando acabamos de casarnos. Te perdonaré, pero solo por esta vez. Lo miré con una frialdad glacial y tras un momento abrí la boca. Yuto, tú sabes mejor que nadie si estoy siendo impulsiva o no. Al lado de Yuto, cuyo rostro se había puesto rígido, Saya intentó decir algo, pero él la detuvo. Saya, tenemos que hablar a solas. Puedes irte a casa primero. Ella parecía querer protestar, pero sus ojos se posaron en la cláusula de reparto de bienes del acuerdo de divorcio y se abrieron como platos. Estuvo a punto de gritar algo, pero Yuto la empujó fuera de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, la voz de Yuto se volvió suave. Etsuko, sé que no te gusta que sea tan cercano a Saya, pero no te preocupes, solo la veo como a una hermana. Tú eres mi esposa. Además, si nos divorciamos justo después de casarnos, quedaremos muy mal ante la sociedad. Yo lo observaba en silencio. Yuto, a ti no te gusto, ¿verdad? Si nos divorciamos, podrás estar con Saya, ¿no te alegraría? Yuto arrojó el acuerdo de divorcio a un lado. No es que no me gustes. Justo cuando iba a continuar, sonó su tono de llamada exclusivo. No necesitaba mirar para saber que era Saya. A pesar de sentir mi mirada clavada en él, Yuto dudó apenas un segundo antes de contestar. La persona al otro lado dijo algo y él se puso de pie de un salto mirándome. Parece que a Saya le ha pasado algo. Tengo que ir. Lo miré con ojos vacíos de toda emoción. Él se inclinó para besarme, pero me aparté dejándolo suspendido en un gesto torpe y avergonzado. Etsuko, esta vez sí, voy a poner distancia con Saya, te lo prometo. Recogí del suelo el acuerdo de divorcio y dije con frialdad,
Por cierto, se me olvidó decírtelo, me han encontrado un tumor. La operación es mañana a las 10 de la mañana, podrás venir. Al saber de mi enfermedad, entró en pánico e intentó tocarme la cara, pero me aparté, se quedó allí aturdido por un largo momento. Entonces su teléfono volvió a sonar, tomó una decisión, salió de la habitación con una determinación que parecía gritar que la persona al otro lado del teléfono era más importante que nadie en el mundo. No dije nada, simplemente eliminé su contacto de mi teléfono, de mis redes sociales, de todas partes, lo bloqueé para siempre. A las 10 de la mañana del día siguiente, Yuto, como era de esperar, no apareció, pero estaba bien, mis padres estaban en el hospital conmigo. Apenas terminó de hablar mi padre, volvió con un vaso de agua. Al ver la escena, me agarró del brazo y me apartó bruscamente de Yuto. Haz lo que quieras, nosotros no necesitamos nada de ti. Yuto me miró con incredulidad. Levantando un dedo tembloroso para señalarme como si quisiera decir algo, detrás de él Saya se desplomó de repente llamándolo con voz débil Yuto me siento mal. Pero esta vez Yuto no le hizo caso, se limitó a mirarme fijamente con los ojos inyectados en sangre. Mi padre, queriendo evitar más problemas y preocupado de que yo pudiera sufrir otro colapso, me llevó rápidamente de vuelta a la habitación. A la hora de la cena, mientras mi madre colocaba la comida que había traído delante de mí, alguien llamó a la puerta. Un segundo después Yuto entró en la habitación. Papá, mamá, he venido a ver a Etsuko. El rostro de mi padre se agrió al instante. Con un tono gélido dijo: Presidente Tanaka, déjese de bromas. Que usted nos llame papá y mamá es un honor que no merecemos. La cara de Yuto se llenó de culpabilidad. Detrás de él estaban sus padres. Su madre me miraba con una expresión de disculpa, pero su padre por el contrario sonrió, y dijo: Etsuko, en todo este asunto la culpa ha sido de Yuto. Ya lo hemos regañado severamente, él está arrepentido, de verdad lo sentimos mucho. Mi madre los fulminó con la mirada, a punto de replicar, pero la detuve agarrándola de la muñeca. Le hice una señal con los ojos, y luego dije en voz baja: tíos, ustedes saben todo lo que ha pasado desde que me casé con Yuto. Lo pasado pasado está. Mañana a las 9 de la mañana en el ayuntamiento. El rostro de Yuto se volvió ceniciento. Se acercó al borde de la cama y se arrodilló. Etsuko, fui un idiota. No sabía que de verdad tenías un tumor. Por favor, no te divorcies de mí. No puedo vivir sin ti. Mientras lo decía, las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo solté una risa helada mirándolo con sarcasmo. Yuto, el día de la boda cuando me llamaste estrecha de mente, no creo que me amaras, ¿verdad? Cuando te fuiste de luna de miel con Saya tampoco creo que me amaras, y ahora que vamos a divorciarnos de repente me amas. Así que tu amor no vale más que eso. Al oír esto, la madre de Yuto se enfureció aún más y le dio una bofetada. Pero como era de esperar, la debilidad por su hijo pudo más y enseguida lo consoló. Después de aquello, Yuto realmente cortó todo contacto con Saya. Delante de mí eliminó y bloqueó todos sus datos de contacto. Cada día se preocupaba por mí preguntándome mil cosas como si temiera que me pasara algo. Tras el alta volví con Yuto a nuestra casa. Durante ese tiempo Saya intentó venir a verlo varias veces, pero él siempre la rechazó. Sin embargo, yo sabía que no podría aguantar así por mucho tiempo. Mientras tanto se acercaba la fecha de mi revisión médica. El día antes, viendo a un Yuto ligeramente inquieto, le dije fingiendo ignorancia: Yuto, mañana voy a la revisión, vendrás conmigo, ¿verdad? Yuto asintió repetidamente. Etsuko, no te preocupes, mañana iré contigo sin falta. Asentí satisfecha. En cuanto Yuto salió de compras, le envié un mensaje a Saya: parece que después de todo no eres tan importante para Yuto. Me ha dicho que mañana vendrás sin falta conmigo al hospital, que lo tuyo fue solo un juego. Saya mordió el anzuelo. Tras teclear un rato me respondió con un mensaje desafiante: ya lo verás. Sabía que Saya no me decepcionaría. Gané la apuesta. El día de la revisión Yuto no vino. En su lugar, una foto suya besando a Saya se hizo viral. Yuto y yo habíamos superado juntos buenos y malos momentos para llegar hasta donde estábamos. Su familia era rica, pero la mayor parte del patrimonio de nuestra empresa lo habíamos construido juntos después de casarnos. En los tiempos más difíciles, para promocionar nuestros productos usamos nuestra propia historia de amor como publicidad, y gracias a eso las ventas se dispararon. Ahora, con esa foto de él y Saya besándose apasionadamente frente a nuestro edificio publicada en internet, el escándalo fue mayúsculo. La gente lo tachó de desalmado y desagradecido. Sin importarme el revuelo, le comuniqué que presentaría los papeles del divorcio al día siguiente. Mañana a las 10 de la mañana en el ayuntamiento. No hubo respuesta, pero al volver a casa lo encontré en el salón. Las luces estaban apagadas y el aire era gélido.
Estaba acurrucado en un rincón junto a la mesa sobre la cual se esparcían botellas vacías de vino y sake. Cuando entré levantó la vista con los ojos enrojecidos. Setsuko, tú sabías desde el principio que esto iba a pasar, ¿verdad? No, Yuto. El acuerdo de divorcio que firmaste estipula que renuncias a todos los bienes. Si mañana vienes al ayuntamiento y tramitamos el divorcio como es debido, reconsideraré el reparto de bienes y te dejaré la empresa, pero si no te presentas llevaré este acuerdo a los tribunales y entonces no te quedará ni un céntimo. Yuto me miró con incredulidad como si no pudiera concebir que esas palabras salieran de mi boca. Etsuko, ¿de verdad piensas llegar tan lejos? Miré las botellas de alcohol sobre la mesa y dije con frialdad, soy de las que no cambian de opinión una vez que han tomado una decisión. Yuto soltó una risa amarga y se dejó caer de espaldas en el suelo. Etsuko, tú no lo sabes, pero mis padres me criaron con mucha dureza, no me permitían tener amigos, la única que quiso ser mi amiga fue Saya, por eso con lágrimas de arrepentimiento. Continuó explicando por qué siempre había sido tan bueno con Saya, pero yo ya no tenía ganas de escuchar. Sin decir nada me dirigí al baño. A la mañana siguiente, aunque Yuto seguramente no quería, no tuvo más remedio que hacerlo por el bien de la familia Tanaka. En el instante en que nuestro divorcio fue aceptado oficialmente, sentí como si un peso inmenso se liberara de mi alma. Sin preocuparme en lo más mínimo por Yuto, salí a toda prisa del ayuntamiento. Justo en la salida me agarró de la muñeca. Al darme la vuelta lo vi con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos mirándome fijamente. Etsuko, no puedes darme una oportunidad más. Esta vez lo haré bien, créeme. Me solté de su mano y dije con una frialdad cortante, presidente Tanaka, ¿de qué habla? Estamos divorciados. Ya no hay más oportunidades. Yuto parecía querer decir algo más, pero yo no estaba dispuesta a escucharlo. Tal como prometí, le cedí la empresa a Yuto, y luego me fui sola a la ciudad, el lugar que en su día habíamos planeado visitar en nuestra luna de miel. Había soñado innumerables veces con visitar esta ciudad con Yuto. Sin embargo, al llegar descubrí que podía disfrutarla plenamente por mi cuenta. Visité distintos lugares, me sumergí en diferentes culturas y saboreé todo tipo de comidas. El paisaje del viaje era tan hermoso que sentí que había merecido la pena venir. Regresé de la ciudad 2 meses después. Durante ese tiempo dejé la empresa deliberadamente en manos de Yuto, esperando a que sus dificultades de gestión lo llevaran a la quiebra, y entonces, con la compañía al borde del colapso, volví para recuperarla. No por venganza, sino porque era mía. La había construido yo y no iba a permitir que su incompetencia destruyera mi legado. Sin embargo, para restaurar la imagen de la compañía no tuve más remedio que hacer público el video provocador que Saya me había enviado tiempo atrás. En cuanto lo publiqué, Saya fue objeto de un acoso brutal en internet. Multitudes de personas inundaron sus publicaciones antiguas dejando comentarios como destroza hogares o sinvergüenza sin piedad alguna. Por supuesto, Yuto, como el principal culpable, también se convirtió en el blanco de todas las críticas. Su número de teléfono y su información personal acabaron filtrándose. No tuvo más opción que apagar el móvil y alejarse de todo aquello. Sin embargo, con el paso del tiempo su estado mental se fue deteriorando. Al principio empezó a tener miedo de salir a la calle, y finalmente llegó a tener pánico de encontrarse con gente. Los padres de Yuto intentaron acallar la información rápidamente, pero el poder de los internautas fue abrumador, y pronto los datos de ambos también fueron expuestos. Salieron a la luz antiguas sospechas de soborno y se presentaron numerosas denuncias ante los organismos pertinentes. Como resultado, ambos perdieron sus empleos justo cuando estaban a punto de jubilarse. Mientras tanto, mi empresa no dejaba de crecer, registrando ventas varias veces superiores a las de antes. Gracias a ello, mi patrimonio también se multiplicó. Desde el divorcio no he vuelto a ver a Yuto. Solo he oído que su estado mental no es bueno, que se pasa los días encerrado en casa o deambulando por las calles. Sus padres intentaron convencerlo por todos los medios, pero él no escuchaba a nadie, simplemente se encerraba en el mundo de Internet. La familia de Saya siempre había dependido de la ayuda económica de Yuto. Ahora que él estaba en la ruina, ella, como era de esperar, se quedó en la calle. Durante el divorcio presenté una demanda ante el tribunal para que se me devolviera el dinero que Yuto había gastado en Saya durante el matrimonio. No parecía haberle comprado muchas cosas caras aparte de aquel collar, pero solo con eso fue suficiente para llevarla a la bancarrota. La fiesta de fin de año de la empresa se celebró en el mismo lugar donde me había casado. Esta vez, sin nadie que me traicionara, subí al estrado rodeada de las felicitaciones de todos. Sin embargo, cuando terminé mi discurso me reencontré inesperadamente con Yuto.
Fuera era pleno invierno y la nieve caía suavemente. Él vestía ropas sucias y raídas con un aspecto lamentable. No quedaba ni rastro de su antigua dignidad. Los empleados más antiguos lo reconocieron y empezaron a cuchichear entre ellos. Al verme en el escenario dando el discurso se agitó y corrió hacia mí.